Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicidades por el lanzamiento del canal y gracias por la invitación. Un placer, muchas gracias a ti. Y la primera pregunta que te quiero hacer en este caso te la dejó José Carlos Díez la semana pasada y es cómo ves todo esto de la inflación, hasta dónde puede llegar. Hoy hemos tenido además un dato, el dato de inflación en España y de la Unión Europea. ¿Crees que bueno, se va a frenar en los próximos meses, como también decían algunos por allá por el Banco Central Europeo, o esto ha venido para quedarse en estos niveles tan sumamente elevados? A ver, en estos niveles tan sumamente elevados, muy probablemente no, porque significaría una absoluta pérdida de control de la inflación por parte de los bancos centrales. Pero creo que centrarse en si nos vamos a quedar en el 7, en el 6,5 o en el 6, en cierto modo es viciar el debate. Estos son tasas de inflación anormalmente elevadas, pero la cuestión es si vamos a regresar sostenidamente a una tasa de inflación del 2%, que es el mandato a medio plazo tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal. Y aquí creo que es complicado que consigamos regresar a ese 2% de tasa anual, salvo que haya un enfriamiento del gasto agregado. Es verdad que la inflación responde en parte a la existencia de cuellos de botella y esa existencia de cuellos de botella en parte se puede explicar por las disrupciones productivas de la pandemia, pero creo que también es poco cuestionable que otra parte de esa inflación y que también explica los cuellos de botellas por el exceso de gasto agregado, el exceso de gasto mundial. Podríamos pensar que la Unión Europea no es el principal impulsor de ese gasto agregado y probablemente sea cierto. Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un nivel de expansión tanto monetaria como fiscal mucho más extraordinario y para reconducir la inflación, para que los cuellos de botella no aprieten tanto, no presionen tanto al alza los precios, hace falta enfriar ese gasto. Estados Unidos en parte lo va a hacer tanto porque la Reserva Federal ya ha anunciado que va a tomar decisiones activas para subir los tipos de interés y, por tanto, retirar la laxitud monetaria imperante. Y también lo va a hacer el gobierno estadounidense de manera pasiva, porque no va a haber una renovación de muchos de los programas extraordinarios que se adoptaron tanto a finales de 2020 como a principios de 2021 de expansión fiscal. Y por esas dos vías, claro, va a haber un enfriamiento. La duda es si va a ser suficiente ese enfriamiento para, como digo, regresar a esas tasas del 2%, sin que además en Europa, en la Unión Europea, se haga lo propio con subidas de tipos de interés y restricciones más activas del déficit público. Claro, de hecho, con esto que dices, hay muchas opiniones por parte de los que mandan en los bancos centrales que decían que la inflación podía ser transitoria también, o más bien no en estos niveles como que se esperaban y que iba a bajar más rápido de lo que ha bajado, porque había fuerzas deflacionarias detrás, ¿no? ¿Tú crees que esas fuerzas se han ido, que van a seguir? ¿Qué piensas? ¿Cómo pueden actuar esas fuerzas? No, hay algunas fuerzas deflacionarias que siguen ahí claramente. Probablemente la principal fuerza deflacionaria sea la demografía. La demografía, que claramente en Japón se ve que es una fuerza deflacionaria, pues tiene dos efectos muy importantes a la hora de contener la escalada de precios. Por un lado, el envejecimiento de la población. Cuando hablamos de demografía es específicamente de envejecimiento de la población, pues una población más envejecida es una población menos emprendedora. ¿Y eso qué implica? Pues una población que demanda menos crédito para invertir. Si hay una menor demanda de crédito, si hay una una menor, perdón, propensión al gasto de inversión, pues eso contribuye a moderar, a que no se recaliente la economía y a moderar los precios. Y por otro lado, una economía o una población que se va envejeciendo o que ya está envejecida y que es muy contraria a asumir riesgos, también va a buscar vehículos en los que invertir, mantener invertido su ahorro, que sean pues, activos más o menos libres de riesgo. Y el principal activo libre de riesgo que tenemos en nuestras economías es la deuda pública y también la moneda fiat. Eso significa que la demanda de activos libres de riesgo, activos más o menos seguros, muy probablemente se va a mantener alta,
tanto en nuestras sociedades como en el conjunto del planeta. En el conjunto del planeta, el desarrollo de economías que antes estaban tremendamente empobrecidas también incrementa la demanda de dinero en un sentido muy amplio y, por tanto, la demanda de activos libres de riesgo. Y esa demanda, yo digo, de deuda pública creíble, como pueda ser Estados Unidos, la deuda pública estadounidense o la deuda pública alemana, pues no solo mantiene bajos los tipos de interés, lo cual es un síntoma de deflación, sino que también pues no canaliza todo ese exceso de ahorro en forma de gasto inmediato. Esto último, por cierto, no sería así si conforme los trabajadores se van jubilando, deciden fundirse, deciden gastar progresivamente todo el ahorro que han atesorado a lo largo de su vida laboral. Si eso fuera así, si hubiese un desembolso masivo de ahorro, esa sí sería una fuerza inflacionista. Pero como al menos lo que hemos visto hasta ahora es que conforme se envejece, la población prefiere mantener el ahorro y dejárselo a sus hijos y mantenerlo en deuda pública, pues eso son fuerzas deflacionistas que están ahí y que no es fácil que desaparezcan, salvo que se consoliden las expectativas de inflación. Porque si se consolidan las expectativas de inflación, y por tanto, esas personas que buscaban activos libres de riesgo y que consideraban la deuda pública o la moneda activos libres de riesgo y que justamente por demandar moneda y deuda pública mantenían precios y tipos de interés bajos, de repente creen que esos activos ya no son confiables, ahí sí puede haber un desatesoramiento, una huida masiva de esos activos. Por ejemplo, el Fondo Soberano Noruego ya advertía de que si la inflación es permanente no va a haber la rentabilidad que se había conseguido en el pasado. Bueno, pues este mismo juicio se puede permear en otros fondos de inversión, más específicamente de deuda pública. Y claro, si ahí hay una huida de esos valores, ahí sí puede haber un movimiento inflacionista más peligroso. Por eso se insiste tanto en que es muy importante que los bancos centrales en la actual coyuntura no dejen que se desanclen las expectativas de inflación y que, por tanto, pierdan el control, pierdan la credibilidad, en definitiva, y pierdan el control de la inflación. Con lo de los bancos centrales voy porque es uno de los temas precisamente de actualidad. Hemos tenido ya reunión de la Reserva Federal, ahora se espera la del Banco Central Europeo. Pero claro, lo que has dicho de la deuda es bastante importante y luego te quería preguntar de la burbuja de la deuda que se ha generado, ¿no? Porque me parece que es uno de los temas que se tiene que comentar y atajar y que es un problema a nivel mundial, incluso sobre todo en los mercados desarrollados, ¿no? Pero con esto que dices de los tipos, es verdad que los bancos centrales ya están empezando a tener nervios, ¿no? Sobre esta situación, pero ¿qué margen tienen? Se lo pregunté el otro día a José Carlos Díez también, pero ¿qué margen tiene, por ejemplo, el Banco Central Europeo para subir tipos y que España no se sobrecargue por el pago de intereses de la deuda, ¿no? ¿Hasta dónde se pueden subir tipos? Porque unos tipos al 4%, por ejemplo, para atajar una inflación tan elevada, lo veo impensable, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, a ver, sabemos que la política monetaria y la política fiscal tienen que estar coordinadas. Lo sabemos desde principios de los años 80. Si la política fiscal y la política monetaria no están coordinadas, es decir, si una va en contra de la otra, pues una de las dos va a terminar cediendo. Tradicionalmente la que cedía era la política fiscal. ¿Por qué? Porque teníamos un banco central fuerte e independiente que imponía lo que técnicamente se conoce como dominancia monetaria. Es decir, aquí mando yo. Yo no voy a bajar los tipos de interés por mucho que a ti, gobierno, te interese que se mantengan los tipos de interés bajos para endeudarte a esos tipos bajos y para poder gastar o para poder bajar impuestos sin recortar el gasto de manera irresponsable. Entonces, si hay dominancia monetaria, es decir, si es el Banco Central el que se impone y el gobierno sabe que tiene que someterse al Banco Central, pues se van a coordinar ambas políticas porque no queda otra. El problema es que lo que nos jugamos, cuando hablaba antes de credibilidad de los bancos centrales, lo que en última instancia nos jugamos es si existe, o si sigue existiendo, mejor dicho, si sigue prevaleciendo esa dominancia monetaria, si el Banco Central es el que sigue llevando la voz cantante, o si, en cambio, sin que los bancos centrales lo hayan reconocido, porque no pueden reconocer esto, aunque sea cierto, no pueden reconocerlo, obviamente si es falso no lo van a reconocer porque no sería el caso, pero aunque sea cierto, no lo pueden reconocer, si hemos transitado hacia un régimen de dominancia fiscal. Es decir, si quien manda ahora
ya no son los bancos centrales, sino los gobiernos, porque los bancos centrales no van a dejar en ningún caso que los gobiernos quiebren si estos no quieren reducir su endeudamiento público. Por eso es fundamental que mientras el Banco Central está empezando a subir tipos de interés para señalizar ante los mercados que se preocupan por la inflación, al final tienen que decirles a los inversores, señores, que ahora están sufriendo unas pérdidas extraordinarias, pero esas pérdidas extraordinarias no se van a mantener en el tiempo, porque nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario, la famosa frase de Draghi, pero aplicada ahora a otro contexto, para evitar que ustedes pierdan hasta la camisa, porque claro, una inflación del 5 o del 6 todos los años, si esa fuera la expectativa, provocaría una huida, una estampida de la deuda pública, porque en pocos años te has consumido todo el capital. Pero claro, si el Banco Central sube medio punto, sube hasta un punto, ¿no? Parece que este año podría subir los tipos de interés en Estados Unidos, y al mismo tiempo el gobierno gasta sin límite, entonces los inversores dirán, aquí algo falla, aquí el Estado o el gobierno no está en la misma sintonía que el Banco Central. Por tanto, el Banco Central no va a controlar la inflación únicamente con un 1% de tipos de interés. Va a tener que doblarle el pulso al gobierno llevando los tipos de interés al 3, al 4 o al 5% hasta que el gobierno ceda. Y si el Banco Central no hace eso mientras el gobierno sigue descorchando la botella de gasto público ilimitado o de déficit público ilimitado, los inversores sabrán que quien le está doblando el pulso a alguien es el gobierno del Banco Central. Entonces, claro, por eso digo que tienen que ir de la mano, porque si el gobierno, o los gobiernos, no estoy pensando en general, estaba pensando ahora más en Estados Unidos, pero obviamente también es aplicable a la eurozona con algún matiz que ahora comentaré. Si los gobiernos controlan los déficits públicos al tiempo que los bancos centrales normalizan la política monetaria, los inversores pueden decir, aquí hay un comportamiento institucional creíble en favor de la estabilidad de precios a largo plazo. Por tanto, aunque el Banco Central no suba los tipos de interés al 3 o al 4%, aunque los suba solo al 1%, como veo que tanto el gobierno como el Banco Central se lo están tomando en serio y que si fuera necesario irían, o parece que están dispuestos a ir más allá, pues no hace falta que yo liquide posiciones ahora porque hay coherencia temporal. Ahora, claro, como digo, si no es así, pues va a ser necesario que el Banco Central, si quiere mantener su credibilidad, tome decisiones mucho más duras que afectarán no solo a la financiación, dificultando la financiación del déficit público, sino que restringirán el acceso al crédito de toda la economía. ¿Y crees que van a mantener esa credibilidad? Ya que lo comentas, no lo sé. Sobre todo porque, claro, Biden está metiendo presión indirecta al banco, o sea, a la Reserva Federal, diciendo, oigan, hay que subir tipos de interés, ya lo ha dicho en varias ocasiones. Y bueno, en la Unión Europea vamos más laxos porque en el ciclo estamos más retrasados, pero en Estados Unidos está clara esa intervención por parte del gobierno y ya incluso con Trump había esas dudas, ¿no?, de la independencia de la Reserva Federal. ¿Crees que vamos a esas economías zombies de deuda sobre deuda y de al final más implicación política y menos independencia del Banco Central? Esa es como digo, esa es la gran cuestión que se tendrá que dilucidar en los próximos meses. Desde luego, si los inversores creen que el Banco Central está en última instancia sometido al capricho de los políticos, ya sea porque sigue órdenes directas, que eso probablemente no suceda en ninguna economía desarrollada, pero sí porque en su función de objetivos los banqueros centrales hayan incorporado la facilidad de financiación de la deuda pública para no generar inestabilidad financiera. Si los inversores se convencen de eso, pues las monedas van a perder, la moneda va a perder calidad, ¿no? En este sentido, el discurso que tuvo Powell la semana pasada, yo dije que fue un discurso de muy halcón. La decisión que tomó la FED fue paloma total, eso está claro, porque no hicieron nada, salvo anunciar que en marzo harán, que ya veremos. Pero desde las palabras de Powell, a mi juicio, sí cabe calificarlas como halcón, porque básicamente lo que les dijo a los mercados es vamos en serio, pase lo que pase. Es decir, veo varios mensajes clave diciendo la economía está en pleno empleo. Por tanto, como la Reserva Federal tiene dos objetivos en Estados Unidos, el Banco Central no, pero la Reserva Federal sí, fomentar la actividad económica y la creación de empleo y controlar los precios, con ese mensaje lo que dijo es ya estamos solo en un único objetivo, que es controlar los precios, el otro ya lo hemos alcanzado.
Por consiguiente, no hay excusa alguna para no subir tipos ahora mismo. Y otro mensaje también importante, aparte de decir que el riesgo de inflación iba a más, que no se piensen que la Reserva Federal no se lo toma en serio, que veía bien los mercados y que los mercados podían caer si fuera necesario porque están cerca de máximos y tampoco sería ningún drama que los mercados cayeran. Eso es un argumento contra aquellos que creen que si los mercados caen apreciablemente, la Reserva Federal dará marcha atrás en una especie ya ni de dominancia monetaria ni de dominancia fiscal, sino de dominancia financiera, que lo que marca la política monetaria sea el ánimo o los animal spirits en los mercados bursátiles, ¿no? Entonces, ahí claramente hay una intención de Powell de mantener su credibilidad o la credibilidad del dólar en este entorno altamente inflacionista. Pero como ya dije, para que esa credibilidad se termine sustanciando, habrá que tomar medidas. Si se llega a marzo y Powell, por lo que sea, por la guerra de Ucrania, porque la bolsa ha caído o porque la inflación empieza a bajar un poquito y por tanto ya nos relajamos, si se llega a marzo y no se toman medidas, pues eso será un golpe importante a la credibilidad de la Fed por haber dicho que va a hacer algo que finalmente no hace y porque objetivamente las circunstancias, sobre todo en Estados Unidos, sí invitan a subir tipos de interés. Entonces, no sé qué van a hacer los bancos centrales. Creo que hay más, lo cual es en parte una obviedad, ¿no? Pero creo que hay más riesgo de zombificación en Europa que en Estados Unidos. En Europa, porque la situación financiera de muchos gobiernos europeos sí es complicada. En Estados Unidos, el gobierno federal realmente no necesita a la Reserva Federal para financiarse barato. Es decir, la deuda pública estadounidense está amplísimamente demandada. La Fed puede, y esto es discutido, pero puede quizá mejorar algo marginalmente los términos de financiación del Tesoro, en el mejor de los casos, pero no que la Fed deje de comprar deuda, por ejemplo, no va a hacer que Estados Unidos no pueda colocar su deuda. Si sube los tipos de interés, sí, porque los inversores pueden, los tenedores de saldos de tesorería, de pasivos de la Fed, pueden preferir invertir esos depósitos en los depósitos remunerados que ofrece la Fed a mayores tipos de interés y dejar de comprar deuda pública. Pero, desde luego, no hay un problema de financiación del gobierno federal estadounidense. Ahora, sí hay un problema, o sí puede haber un problema de financiación de varios gobiernos europeos, el italiano, el portugués, el griego, sin duda, y el español también. Entonces, aquí sí es más complicado subir tipos de interés y dejar de comprar deuda pública porque no está nada claro que el euro pueda sobrevivir sin ese régimen de laxitud monetaria. Y claro, el Banco Central Europeo se está escudando en que la inflación es importada, que aquí no está habiendo sobrecalentamiento de la economía. Bueno, es posible que sea así, pero aunque la inflación sea importada, vas a tener que dar algún tipo de señal de que te estás tomando en serio la inflación y que no vas a dejar que los inversores en moneda sufran toda la pérdida de la inflación importada, porque es que si no vas a sufrir una depreciación del tipo de cambio y sí, seguirá siendo importada la inflación, pero importada en parte por huida de la moneda. Súper interesante esto que estás comentando y además me sirve para hilar otro término que quería encajar y lo he comentado antes, que es la deuda sobre la deuda sobre la deuda sobre la deuda. Esto puede explotar en algún momento y hasta dónde puede llegar esa onda expansiva, porque veo un problema, ¿no? Es verdad que la Fed ya está hablando de que quiere reducir el balance, ya lo dijo Powell el otro día, pero aunque tiene mucho que reducir, es decir, es que estamos en niveles máximos de los máximos de los máximos. ¿Ves un problema aquí? ¿Y qué puede pasar? O sea, ¿cuál es tu escenario de si no se toman medidas a la de ya, ¿no? Digamos. O sea, si la pregunta va dirigida a si hay un riesgo de default, en Estados Unidos yo creo que clarísimamente no. Además, eso no depende de Powell, depende de Biden. Y ni siquiera solo de Biden, sino del Congreso estadounidense. Y bueno, creo que, aunque es verdad que la actitud tanto del establishment demócrata como del establishment republicano ha cambiado mucho en los últimos años, comparando la reacción que se ha tenido a esta crisis con la que se tuvo la crisis anterior, no han tenido absolutamente nada que ver. Los republicanos no han opuesto ningún tipo de resistencia al expansionismo fiscal. En gran medida, de hecho, lo han promovido ellos a través de Trump. Algunos dicen que estamos ante el partido republicano más, sin duda más populista, pero también menos liberal de los últimos 40 años, y es cierto.
El Partido Republicano no está haciendo ahora mismo bandera de la austeridad fiscal, no está haciendo bandera de grandes reformas como, bueno, incluso Bush, que es un personaje absolutamente antiliberal, propuso la privatización de la seguridad social en Estados Unidos. También Romney, cuando fue candidato, la llevaba más o menos en sus planes. Ahora de todo eso no se habla nada, como mucho alguna rebajita de impuestos, con déficit además, que es lo que hizo Trump, y poco más, ¿no? Entonces, es verdad que el establishment sí se ha vuelto más irresponsable fiscalmente, pero creo que no, ni mucho menos al nivel de dejar que se entre en un ciclo de riesgo de impago de deuda pública, que además en el caso de Estados Unidos es un límite muy superior al que desde luego tenemos otros países como por ejemplo España, ¿no? Porque la demanda de deuda pública estadounidense y la capacidad fiscal que tiene Estados Unidos no es comparable probablemente a la de ningún país del mundo, ni siquiera Japón. Por tanto, yo ahí no veo ni mucho menos riesgo de default. En el caso de Europa o de algunos países europeos, tampoco lo vería en el caso de Alemania, pero sí, potencialmente en el caso de España. Claro, es por eso lo que decía antes. Aquí es complicado reducir la deuda, no hay mucha voluntad política para hacerlo y el Banco Central tampoco nos puede presionar mucho a hacerlo porque si no haremos default. Con lo cual, sí que hay un riesgo cierto, no de que hagamos default, porque creo que, por suerte o por desgracia, en Europa va a prevalecer el proyecto político del euro a la racionalidad económica, llegado el caso, y por tanto no se va a dejar caer a España. Esa decisión se tomó ya en el año 2012, para bien o para mal, y siguen apechugando con ella, y no ha habido un giro en el establishment europeo para que sea distinto. Y claro, si no se va a dejar caer a España, a los políticos españoles, y cuando hablo de España hablo también de Portugal, hablo también de Grecia, hablo también de Italia, si saben que no les va a dejar caer, pues bueno, más o menos tomarán decisiones no completamente locas e irresponsables, pero tampoco van a tener una determinación muy clara en apretar el ajuste en contra de su ciclo electoral. Y eso pues va generando nueva deuda que cada vez resulta más difícil de devolver, de amortizar, y hace que el Banco Central Europeo esté más preso, sea más rehén de ese sobreendeudamiento público de determinados gobiernos periféricos europeos, lo cual va minando la credibilidad del euro y por tanto, a medio y largo plazo, vuelve al euro una peor moneda de reserva. Creo que ese es el juego triste, macabro, casi diría yo, en el que nos encontramos. Una situación parecida a Japón, ¿no? Sería un escenario de deuda gigantesca, además pirámide invertida de la población. Hay muchos expertos, bancos de inversión y demás que lo han comparado como una situación similar con diferencias, ¿no? También de cómo es la economía de la Unión Europea con diferentes estados, cómo está armado, ¿no? Pero iríamos por ese camino más de A ver, deuda 2 veces el PIB y más por encima de eso. O sea, hay una primera diferencia y es que Japón, al menos sus ahorradores y los inversores en su moneda y en su deuda pública, ven a Japón como solvente, es decir, como capacidad para amortizar o refinanciar la deuda a medio y largo plazo. Creo que es una situación no fácil porque cada vez la población está más envejecida, la población va a decrecer sustancialmente. Y claro, si dejas esa deuda pública gigantesca con una población mucho más reducida, pues la deuda per cápita se dispara y ahí la capacidad de repago pues es sustancialmente menor, ¿no? Entonces, no digo que la situación de Japón, la situación fiscal sea sencilla, no lo es, especialmente a medio y largo plazo, pero hoy por hoy la comunidad inversora sí ve a Japón como un estado solvente. En el caso de España, sin los ruedines o sin la red gigantesca del Banco Central Europeo, no digamos ya Grecia o no digamos ya Italia, pues no creo que vieran a nuestros estados como solventes. No los veían en el año 2012 cuando no contábamos con el apoyo explícito del Banco Central y hoy creo que con menos motivo todavía no los verían como solventes. Entonces, no es exactamente esa situación, ¿no? Porque aquí dependemos de que el Banco Central, que no es más, en este caso, que una especie de paraguas o de instrumento a través del cual la solvencia alemana, la solvencia del Estado alemán
nos está refinanciando, nos está dando un aval, pues nosotros, como digo, dependemos de que nuestro Banco Central y en concreto el gobierno más solvente de la eurozona, que es Alemania, que está detrás del Banco Central y del euro, nos esté refinanciando. En Japón no. Esa es una diferencia en nuestro de mérito, ¿no? Pero luego también hay una diferencia que es importante. Japón, como digo, está en la situación en la que se encuentra no solo porque durante 20 años apostaron por políticas que zombificaron la economía, sino también por la demografía. Japón tiene una población muy envejecida, crecientemente envejecida y además menguante. Menguante ya no solo por el envejecimiento y el crecimiento vegetativo negativo, sino porque Japón tiene una política migratoria tremendamente cerrada. Es decir, no admiten prácticamente inmigrantes, con lo cual si tu población autóctona envejece y muere y no entran inmigrantes, pues la población decrece. Y todo eso, pues como mencionaba antes, nos conduce a una economía con menor dinamismo, con menor inversión, con mayor demanda de activos poco arriesgados, por tanto mayor demanda de deuda pública, tipos de interés bajos, etcétera. La eurozona puede ir por esa dirección, porque el perfil demográfico de la población autóctona es muy similar. Ahora, en el caso de la eurozona parece claro, y eso a algunos les podrá gustar más, a otros les podrá gustar menos, pero es altamente probable, les guste más o les guste menos, que va a haber una entrada, ya la está viendo y la va a seguir habiendo, importante de inmigración. Y eso cambia en parte el escenario porque no nos conduce a una población decreciente, sino a una población más o menos estable o incluso creciente y rejuvenece la población media. Luego hay otros retos muy importantes y a lo mejor hay algunos que preferirían estar en la situación de Japón con una población autóctona envejecida, pero lo que está claro es que ese sí va a ser un hecho diferencial en Europa con respecto a Japón. Luego iremos a las preguntas que han enviado tanto por el canal de Discord, que aprovecho a los que están viendo esta conversación que se apunten a ese canal de Discord para crear esa comunidad y trasladar las preguntas a Juan Ramón Rayo y al resto de invitados que vengan a este espacio de Let's Talk. En el chat ya veremos si nos da tiempo, pero por supuesto que lo estamos leyendo y atendiendo. Pero luego iremos a esa parte de lo que nos dé tiempo. Quiero que no se me pase ninguna cosa y cambiar un poco el esquema y dejar de hablar ya de esta parte de bancos centrales, deuda, crisis global que puede venir y centrarnos más en lo que nos concierne a nosotros, y seguramente mucha gente lo está pensando en su bolsillo y en lo que le puede afectar, y una de las cosas que le puede afectar evidentemente son las pensiones, ¿no? Dentro de las pensiones, una de las cosas que se está haciendo es esa reforma propuesta de los autónomos. El ministro Escrivá ha dicho que los autónomos están muy contentos de que les suban las cotizaciones. ¿Creéis que esto, aun atajándose ese tema, ¿no?, y subiendo las cotizaciones, yo soy autónomo también, así que me afecta mucho esta historia, ¿no? Pero más allá de todo esto, ¿crees que incluso subiendo esas cotizaciones, de verdad, de aquí al 2060 se puede sostener el sistema? No, a ver, el ministro Escrivá, que es un ministro que la verdad conocía y conoce muy bien la seguridad social, la situación financiera de la seguridad social, y también conoce cuáles son los distintos posibles escenarios futuros, porque el futuro no está escrito, ni mucho menos, pueden cambiar muchas cosas, pero sí hay diversos escenarios que podemos más o menos plantear con cierta seguridad. Se dará uno, se dará el otro, se dará aquel, pero alguno de ellos muy probablemente sí sucederá. Y todos los escenarios son bastante malos, salvo uno que es el más optimista, que es al que prefiere aferrarse Escrivá, yo creo que sin mucho sentido, para decir que se pueden haber cargado, como se han cargado la reforma de las pensiones del año 2013, volver a indexar las pensiones al IPC, eliminar el factor de sostenibilidad de las pensiones, reemplazar eso por 4 parches mal puestos, porque es lo que han hecho, prácticamente nada para compensar el ahorro cierto que sí había en el gasto de pensiones a través de la reforma del año 2013, ahorro que además no era ni siquiera a corto plazo, sino a medio o largo plazo.
pero que, bueno, gracias a una serie de circunstancias muy optimistas, como que durante los próximos 30 años entrarán en España 10 millones de inmigrantes. Acabo de mencionar que muy probablemente sí entrará inmigración en la eurozona, pero claro, en la magnitud en la que el ministro Escrivá requiere para que las pensiones sean sostenibles, pues cabe pensar que sí o que no, pero desde luego no es ni mucho menos cierto. Y luego, ¿cuál va a ser la productividad de esos flujos migratorios masivos que entren? Yo soy bastante partidario de la inmigración, pero tampoco me pongo una venda en los ojos para considerar que todo inmigrante que entra es inmediatamente empleable a una productividad similar al promedio actualmente existente en España, ¿no? Se necesita una formación, una capacitación, un tiempo de adaptación que no es fácil y no es barato, ni mucho menos. Luego también se presupone que España pues, va a estar ubicada en el medio plazo en el pleno empleo o muy cerca del pleno empleo, lo cual es también bastante discutible. En los últimos 40 años solo hemos estado en tasas de paro cercanas al 7%, y llamo a eso pleno empleo para la economía española, claro está, en los 2 años previos a la burbuja inmobiliaria, al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Entonces, que esto se vaya a mantener sostenidamente en el tiempo, de nuevo es discutible. Y aún así, con todo, la previsión es que la deuda pública en ese escenario tan idílico aumentará en 50 puntos de PIB, solo por eso. Entonces, claro, si ya tenemos un 120, le añades 50 puntos, nos vamos al 170, salvo que los 120 se reduzcan, pero para reducirlo también hay que hacer otras cosas que de momento no se están haciendo, ya sea subir muchísimo los impuestos o recortar apreciablemente el gasto. Entonces, creo que el problema de sostenibilidad de la seguridad social, sin duda alguna, no está resuelto. Bueno, sin duda alguna, salvo en el escenario más optimista al que prefiere confiarse Escrivá, no está resuelto. Y lo que sin duda alguna es, aquí sí que lo afirmo, la reforma de los autónomos no influye sobre esa sostenibilidad. Es una forma de maltratar a los autónomos sin muchos resultados tangibles. El escenario más optimista de recaudación por esta reforma es de alrededor del 0,5% del PIB. ¿Vale? Que esto, bueno, para que nos hagamos una idea, ahora mismo España está destinando a ayuda oficial al desarrollo alrededor del 0,2% del PIB. Y hace un par de semanas el gobierno aprobó que para el año 2030 destinaremos el 0,7%. Por tanto, el mejor de los casos, 0,7 anual, el mejor de los casos de recaudación extra de las reformas a plazo de los autónomos es lo que incrementaremos, equivale a lo que incrementaremos cada año la ayuda exterior. Pero es que la estimación más realista, que también es la que ha filtrado el Ministerio de Seguridad Social, dependerá de cómo se implemente todo, porque bueno, conocemos la tabla, pero hay muchos de cotizaciones, pero hay muchos detalles que no sabemos cómo se va a implementar. Por ejemplo, va a afectar a los autónomos que cotizan por módulos y cómo los va a afectar. Pero bueno, la estimación es en torno al 0,2% del PIB. De nuevo, también tirando un poco optimista. Claro, un 0,2 es que el agujero de la seguridad social del que estamos hablando puede ser de 3 puntos de media anual. Entonces, un 0,2 no resuelve absolutamente nada. Por tanto, pase lo que pase en el sistema de pensiones, vayamos a un escenario muy optimista, a un escenario moderado, a un escenario muy pesimista, la reforma de los autónomos no es decisiva ni para unos ni para los otros. Y aún no siendo decisiva, y con este escenario que estás diciendo, ¿nos vemos abocados a recortes en las pensiones sí o sí? O sea, ¿es algo impepinable que... Bueno, salvo que todos los presupuestos del ministro Escrivá, que de momento no se están cumpliendo, ni se cumple el de fertilidad, ni se cumple el de entrada de inmigrantes, salvo que todos esos presupuestos se cumplan, pues sí, claro que nos vemos abocados a recortes de las pensiones. Y ese es el motivo por el cual creo que en el caso de los autónomos estamos asistiendo a una doble estafa. Porque, bueno, dice el ministro que los autónomos están muy contentos con la subida, supongo que habrá hablado con todos y no con dos asociaciones de autónomos que no sé a quién representan, salvo a ellas mismas, porque son dos asociaciones de autónomos vinculadas a UGT y comisiones obreras. Tampoco sé a quién representa ATA, pero es que ni siquiera estas de las tres asociaciones
que se dicen representativas, que no representan a nadie, una de las tres no le compra la medida a Escrivá. Por tanto, decir que están muy contentos los dirigentes de los sindicatos de esas dos asociaciones. El resto de autónomos los habrá contentos y los habrá muy descontentos, y los habrá que a lo mejor no se han enterado de lo que les va a venir encima a partir del año 2023. En cualquier caso, creo que esa reforma, tal como se ha planteado, es una doble estafa. Primero, porque va a suponer un incremento de las cotizaciones a la mitad, como poco a la mitad de los autónomos, y yo diría que una rebaja pequeña, bastante pequeña, a 30-35%, y luego habrá un 15% que se quedarán en tablas. Entonces, la mitad, al menos la mitad de los autónomos va a salir perdiendo. Algunos van a salir perdiendo mucho. Es verdad que los primeros que salen perdiendo van a salir perdiendo solo, entre comillas, con una subida de las cotizaciones de 50 euros al mes. Aquellos que ingresen 1.126 euros al mes, en términos netos, a partir de 2023 pagarán 50 euros más al mes en cotización de lo que pagan ahora. Pero es que a poco que subamos a ingresos netos equivalentes al salario medio en España, en torno a 1.900 euros mensuales, pues ya estamos con cotizaciones duplicadas con respecto a los niveles actuales, y algo más arriba nos vamos a triplicadas, y si ya nos vamos a ingresos netos que desde luego para una sociedad como la española son relativamente altos, pero tampoco convierten a nadie en multimillonario, ni mucho menos, en torno a 45.000, 46.000 euros de ingresos anuales netos, estamos hablando de cotizaciones cuadruplicadas con respecto a sus niveles actuales. Entonces, ahí tenemos una primera estafa, claramente. Los autónomos hoy pueden escoger su base de cotización, se les va a quitar ese derecho y se les va a obligar a cotizar mucho más de lo que muchos quieren cotizar, porque si quisieran cotizar lo que dice Escrivá, no haría falta obligarlos. Pero en segundo lugar, y precisamente por el motivo de tu pregunta, si los recortes son inevitables, se les está diciendo a los autónomos, vais a pagar mucho más, pero esto se os va a devolver en el futuro, y en realidad no se les va a devolver, desde luego, todo. Y ya veremos si algo de lo que se les está obligando a cotizar extraordinariamente a partir de 2023, porque el sistema sigue sin estar equilibrado. Voy a preguntarte, es muy interesante toda esta parte, pero creo que ha quedado muy bien lo que quieres transmitir, y como quiero seguir avanzando a otras temáticas, una de ellas era sobre el tema de los mercados, y me llamó mucho la atención cómo justo se ha cumplido ya un año del fenómeno del meme, ¿no? en Wall Street, y me acuerdo que en Twitter en su momento dijiste que invertiste en AMC por los loles, literalmente. No, yo no invertí, Eso no. Okay. O lo dijiste o que a lo mejor te daban ganas de invertir o algo así. Pero más allá de eso, sí que quería preguntarte qué te pareció ese fenómeno, ¿no? de una comunidad organizada en un foro, luchando contra un hedge fund, ¿no? Contra los monstruos, como decían ellos, de Wall Street. ¿Cómo viste ese movimiento? Sí, a ver, yo lo que dije es que los mercados son un marco para descubrir el precio adecuado de los activos. Y esa cuestión no es una cuestión o no es una pregunta fácil de resolver. Es decir, ¿cuánto vale GameStop? Pues no lo sabemos. Habrá gente con buena información o con mejor información que tendrá una opinión, habrá gente con esa misma información que tendrá otra, etcétera. Y el terreno, la arena donde esto se resuelve es en los mercados. Entonces, hubo mucha gente que se burló de la subida de GameStop, y quizá, yo lo que dije fue, bueno, realmente no sabemos cuánto vale GameStop. Por tanto, puede que esto haya sido un movimiento meme, es verdad, pero presuponer que el precio adecuado de GameStop era el previo a esta escalada de precios por la comunidad movilizada, pues también es un ejercicio de arrogancia por parte de aquellos que no se han preocupado en examinar cuál es el precio adecuado de GameStop. Claro, si alguien ha hecho un análisis muy sofisticado y dice, pues yo creo que el precio previo era el adecuado, pues vale, ahí tienes una opinión fundamentada. Ahora decir, no, como aquí se ha movilizado un ejército de Pancho Villas que ha hecho aumentar el precio de GameStop a través de cierre de cortos, pues eso es que es un precio exorbitante. Bueno,
a lo mejor hasta donde se fuera exorbitante, pero se puede quedar en un punto intermedio mucho más alto de como estaba y también más bajo de como llegó a estar, que a lo mejor es el precio adecuado. Aparte de que también hasta cierto punto puede existir una cierta, o podría haber llegado a existir una cierta profecía autocumplida, porque si se dispara el precio, GameStop, que no lo hizo, pero lleva a cabo una ampliación de capital, capta una gran cantidad de nuevo capital y eso le permite reconvertir su modelo de negocio, pues entonces el valor objetivo inicial muy bajo a lo mejor ya no es tan objetivamente bajo. Quien lo hizo fue EMC. Te hago el apunte ese porque, Sí. hablando de ampliación de capital, quien sí lo hizo fue EMC y además su CEO también se metió en ese fenómeno del meme y bueno, Por aprovechó eso como que, el tirón. claro, ahí pues tienes una nueva oportunidad, ¿no? Tienes una segunda vida con cargo a esa captación de capital que haces a raíz de que los precios se te han disparado por buenos o por malos motivos. Realmente es muy difícil, ya digo, sobre todo si no hemos estudiado las empresas, analizar hasta qué punto esto era un chiste o era una reacción contra, no diré una manipulación de mercado, pero contra un exceso de pesimismo que se estaba dando hasta ese momento por el otro lado. Entonces, quien acusa de manipular el mercado a los memes también se tendría que plantear si a lo mejor el mercado no estaba manipulado antes. Y a lo mejor sí lo manipulaban estas comunidades, pero, insisto, demasiada gente habla con demasiada ligereza sobre cuáles son los valores fundamentales de empresas que a lo mejor ni conocía y que desde luego no ha analizado. Y por eso necesitamos un mercado lo más libre posible para que si alguien cree que se ha disparado el precio por encima de su valor fundamental, que se ponga corto. Si alguien cree que el precio está absurdamente bajo, que se ponga largo. Pero eso de decir, no, es que aquí están manipulando el mercado y han disparado burbujísticamente el precio, pero yo mantengo el dinero en mi cartera sin exponerme sin tener skin in the game, en definitiva, o el precio está muy bajo, está absurdamente bajo, pero no voy a comprar, pues bueno, eso es boca chanclismo, si lo queremos, de toda la vida, pero no debería llevar a decisiones pues que estrangulen la libertad de mercado, porque bueno, si tú crees, ya digo, que las cosas deberían ser distintas, pues actúa en el mercado, no pida regularlo. Te voy a hacer una última relacionada con mercado de inversión, porque como bien he dicho en la introducción, en este canal fomentamos mucho, ¿no?, el ahorro, la educación financiera, y también se lo hice al invitado anterior, en el programa anterior, y es en qué inviertes en concreto, si estás invirtiendo ahora mismo, y cómo se compondría esa cartera. A lo mejor no hay que ir a nombres concretos, pero sí, renta variable tanto, más o menos. ¿En qué invierte Rayo? Bueno, tengo parte de renta variable. Lo que pasa que es cierto que, bueno, este es un momento, bueno, lleva siendo un momento complicado porque en cualquier momento puede haber un revés de los bancos centrales y, por tanto, que las bolsas retrocedan, pero ahora sí parece que estamos ante un punto que puede ser de inflexión en cuanto a subidas de tipos de interés y, por tanto, reacción de la bolsa. Pero, bueno, en cualquier caso, una visión a largo plazo que no intente hacer trading de coyuntura, que siempre es muy complicado, pues ha de tener un peso importante en bolsa. Luego, pues también tengo mi parte bueno, no diré de criptos, diré de Bitcoin, la verdad, por hacer un cierto ejercicio de transparencia y para no mezclar activos que son de naturaleza muy distinta. Y, y luego, claro, el gran problema que creo al que se enfrentan muchos inversores es, bueno, por supuesto también tengo inmobiliario, eh, pero el gran problema al que se enfrentan muchos inversores es cómo posicionarnos ahora mismo en cash, que es a lo mejor la posición en la que muchos querrían estar, precisamente por esta incertidumbre sobre qué puede pasar con la bolsa, si suben los tipos, en un contexto tan inflacionista como este, ¿no? Porque ahora mismo estar en cash es empobrecerte a la espera especulativamente de que surjan oportunidades en las que invertir esa tesorería. Pero, bueno, pese a la inflación, creo que sí que hay que tener, no diré cash, pero sí algún tipo de posición líquida por lo que pueda pasar en no mucho, claro.
Y ya que has mencionado el Bitcoin, aprovecho para preguntarte, porque era una de las preguntas que tenía en mente, si lo consideras, tanto, bueno, lo que dices tú hay que diferenciar entre algunas cripto, ¿no? No es lo mismo la cripto, el token del juego del calamar que Shiba Inu, que el Bitcoin, ¿no? O Ethereum. Pero estas cripto que tienen, digamos, fundamentales sólidos, tecnología detrás y demás, ¿te parecen interesantes desde el punto de vista de quedarse como reserva de valor o como para combatir la inflación? O sea, yo creo que Bitcoin sí se va a quedar como reserva de valor a muy largo plazo. Eh, Ahora, una reserva de valor volátil, eso hay que tenerlo claro. Es decir, al menos de momento, ¿no? En el futuro veremos qué sucede, pero es perfectamente factible un escenario en el que Bitcoin se queda como reserva de valor con mucha volatilidad. Y por tanto es una reserva de valor que no te permite desatesorar ese valor de manera inmediata a un precio más o menos previsible, pero que con suficiente tiempo sí te permite liquidar y salirte al menos sin pérdidas. Sin pérdidas y sin exponerte al riesgo de que te confisque ese patrimonio un gobierno o de que te lo quite la inflación. A largo plazo sí creo que hay una cierta cobertura en Bitcoin frente a la inflación, ¿no? A corto no, pero a medio largo, como activo real que es Bitcoin, activo real digital, pero real, sí que tenderá a resistir los embates de la inflación, ¿no? Ahora, otras criptos, claro, solo por el hecho de que se llamen criptos, no tienen por qué ser, no tienen por qué tener nada detrás, más allá de la mera tecnología de encriptación y de coordinación entre los tenedores de esas unidades de cripto alrededor de esa tecnología. Y si no tienen nada más que tecnología, no son un patrón monetario, no ofrecen servicios, etcétera, pues se pueden quedar como mera herramienta pues, especulativa pura, ¿no? Y bueno, habrá gente que quiera participar en eso, pero si lo hace debería ser consciente de la naturaleza de aquello a lo que está jugando. Vamos a una parte muy, muy rápida, distendida, que es de valorar a determinados economistas y con un adjetivo simplemente, que se lo dije a José Carlos el otro día. Soy muy malo en eso, pero bueno. Bueno, lo que se te venga a la mente, vaya. La primera es Nadia Calviño. Si lo puedo decir, claro. Sí, Sí, la primera es Nadia Calviño. Nadia Calviño, la primera. ¿Qué adjetivo le pondrías? Mm, bueno, la describiría como una garantía decepcionante. ¿A Luis de Guindos? Eh, un, un cobarde con buena vista. ¿Pedro Solbes? Un estafador. ¿Mario Draghi? Eh, Banquero político. ¿Janet Yellen? Banquera política. O política banquera. Y me imagino que irá por el mismo sentido Jerome Powell. No, ahí es distinto. Paloma que quiere ser halcón. Muy bien, nos quedamos con estas partes y te hago ya unas preguntas que me han dejado en el canal de Discord. La primera es, me hablaban de Noruega y su gran bienestar teniendo una gran petrolera estatal. ¿Y cuál sería tu alternativa liberal a ese modelo de Noruega? Si lo puedes resumir rápidamente Sí, porque sé que el tiempo apremia. sí, a ver, es un poco... lo he comentado en otras ocasiones. Si un recurso natural es propiedad estatal, por ejemplo, por circunstancias históricas, creo que hay tres formas de administrar eso. Una es el modelo venezolano, que no es en absoluto recomendable, que es los ingresos de ese recurso natural, utilizarlos para generar redes clientelares alrededor del Estado. Otra es el modelo de Noruega, que sin ser mi alternativa preferida, bueno, pues al menos es más o menos decente, que es capitalizar esos ingresos y generar ahí un fondo soberano que luego pueda distribuirse para financiar o para bajar impuestos o para financiar parte del gasto nuclear del Estado sin necesidad de subir impuestos o simplemente como garantía por lo que pueda pasar. Y la tercera alternativa, que sería la mía, que es el modelo de Alaska, que es pues los ingresos que tenga cada año ese recurso natural, repartirlo como una especie de dividendo en función, ya digo, de la variación de los ingresos entre los ciudadanos y que cada ciudadano escoja
que quiere hacer con ese dividendo. Y luego otra pregunta que dejaban es ¿cuánto dinero ahorras de media aproximadamente? Me dejaban... Eso no lo voy a contestar, obviamente. Ahorro bastante, pero no voy a decir cuánto. No entremos en detalle, exactamente. No. Una última y es, ¿qué te parece la obsolescencia programada? Me dejaban ahí una pregunta. Bueno, es un mito recurrente de la estrategia de negocio de muchas empresas. Podría ser algo que fuera problemático si tuviéramos alguna posición monopolística en el mercado. Básicamente un monopolio gana dinero subiendo precios en relación con la calidad, restringiendo la oferta para vender a un mayor precio. Bueno, la obsolescencia programada sería una forma de deteriorar la calidad para incrementar la rotación de las existencias de ese monopolio a un precio más alto de lo que sucedería, ¿no? Obteniendo más ingresos de lo que sucedería alternativamente. Pero si tenemos mercados más o menos competitivos o disputables, donde uno puede entrar y plantear competencia, si tiene un mejor producto, pues la verdad que creo que no tiene mucho sentido. Si alguna empresa está ofertando un producto que se programa para que se vuelva obsoleto o que la propia empresa fagocita con nuevos lanzamientos de productos que dejan obsoleto el producto antiguo y los consumidores no quieren eso, pues será tan fácil como no comprar las nuevas versiones, aunque ahí puedes decir, bueno, pero si le dejan de dar apoyo, por ejemplo, vía software y demás, no te queda otra que comprar las nuevas versiones, vale, pero es que si surge otra empresa que ofrezca productos de la misma calidad pero más duraderos, esa otra empresa se comerá el mercado. Si de verdad esa durabilidad es algo que valoran los consumidores. Claro, si no lo valoran o lo valoran muy poco, pues entonces puede que suceda ese fenómeno, pero será un fenómeno que a los consumidores les dará más o menos igual. Por tanto, no será un problema especialmente grave. Será algo pues que incluso las propias empresas, para renovarse tecnológicamente y no arrastrar, por tanto, versiones heredadas del pasado sin EDIE, pues a lo mejor forma parte de su estrategia de innovación continua y ya ni siquiera de tratar de engañar al consumidor o de mantenerlo rehén de una mayor rotación. Ya digo, si hay mercados, si hay cierta capacidad para entrar en los mercados y ese es un problema muy grave o bastante grave que valoren los consumidores, es un problema que se solucionaría muy rápido. Si no se soluciona, es o porque no existe o porque existe y no hay competencia, en cuyo caso el problema es otro, o porque existe, hay competencia, pero a los consumidores, aunque puedan decir algunos de ellos, que a lo mejor a algunos de ellos sí les preocupa, pero en general, aunque puedan decir que es importante, no lo será tanto. Para cerrar ya, porque ya nos apremia el tiempo y es la hora, sí que quería pedirte, porque va a ser una norma habitual de este espacio de Let's Talk, que dejes una pregunta al próximo invitado, la que se te venga a la cabeza. El próximo invitado es, perdona. El próximo invitado va a ser un emprendedor bastante joven, creador de una empresa dedicada al ahorro. Ya diremos el nombre en concreto y bueno, sobre todo es eso, que es un perfil joven y emprendedor. Bueno, pues creo que claramente la pregunta, si con los datos que me das, es evidente. España es un país donde la juventud lo tiene tremendamente complicado, ya no solo para encontrar un empleo estable y para emanciparse, sino desde un punto de vista financiero, sobre todo para capitalizarse. ¿Qué consejos le darías a distintos perfiles de jóvenes, aquellos que tengan un empleo estable, pero también a aquellos que no sean capaces de encontrarlo, para ser capaces de ahorrar algo y de empezar al menos a capitalizarse algo, siendo conscientes de las enormes dificultades a las que se enfrentan? Muy bien, pues se lo transmitimos en la próxima charla. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Has estado a gusto. Espero que haya sido constructivo y te hayas encontrado bien. Sí, muy interesante, sin duda. Muchas gracias y nada, nos vemos en próximas. Espero que dentro de un tiempo volveré a invitarte y ya contar con más comunidad, más canal y que tengamos otro debate, ¿no? Relacionado con otras cosas de actualidad, que estemos pivotando en otros segmentos que no sean inflación, ¿no? Fantástico, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.